Bueno, jóvenes, nuestro siguiente video y adentrándonos al siguiente tema, una vez concluyendo dispositivos solares, es lo que es el sistema fotovoltaico, lo que nosotros conocemos o lo que ya hemos visto en muchos de los hogares actualmente, los paneles solares que se colocan, pues es a lo que se refiere el sistema fotovoltaico. Entonces, hablar del sistema fotovoltaico, vamos a adentrarnos principalmente ahorita a hablar de la forma específica peculiar, de dónde empieza un sistema fotovoltaico, cómo es que molecularmente funciona. Y para entender esto, debemos definir inicialmente qué es fotovoltaico. Entonces, vamos a nosotros a definir lo que es nuestro término fotovoltaico. Aquí lo que significa viene del término foto, que significa prácticamente luz, y voltaico, que significa electricidad. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros decimos fotovoltaico, es generar electricidad a partir de la luz que nos da el sol o la luz solar. ¿Sale? Entonces, ya sabemos, a partir de estos momentos, fotovoltaico es producir electricidad a partir de la luz solar. Esto es fotovoltaico. Y para nosotros entender la parte específica de un sistema fotovoltaico, debemos definir, lo vamos a poner por aquí, lo que es una celda fotovoltaica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una celda fotovoltaica? La celda fotovoltaica, anótenlo, no se los voy a anotar aquí, pero es la partícula mínima o la parte mínima que conforma un sistema fotovoltaico. En sí, la celda fotovoltaica va a ser la parte medular del sistema. Es a donde se va a llevar este flujo de energía o el paso de energía solar a electricidad. Entonces, no se lleva a cabo en el sistema fotovoltaico, se lleva a cabo en la celda fotovoltaica, que es la mínima parte. Vamos a ponerlo aquí. Lo podemos representar como un cuadrito. Esto es una celda fotovoltaica. Nuestro sistema fotovoltaico va a ser un conjunto de paneles que están conectados entre sí. Entonces a este panel, y puede tener un panel o puede tener otro panel. Estos tres paneles, por ejemplo, eso es lo que forman un sistema fotovoltaico. Sin embargo, esto va a ser una célula fotovoltaica, de lo que va a estar constituido un determinado panel. Acá yo puedo hacer la cuadrícula, no sé, del número determinado de células fotovoltaicas que lo conforman. Entonces decimos que la celda fotovoltaica es la mínima parte o parte funcional de un panel fotovoltaico o de un sistema fotovoltaico. ¿Sale? En sí, la celda fotovoltaica es la que va a constituir un panel fotovoltaico. Por eso es la mínima parte y es la parte más importante, porque en ella es donde se van a llevar las reacciones químicas necesarias para que nosotros podamos tener de luz solar a electricidad. Y aquí lo importante es cómo es que funciona esta celda fotovoltaica. Este capítulo es importante, muchachos, porque esto es lo que ustedes realmente deben tener de conocimiento para poder saber cómo es que funciona un sistema fotovoltaico. Voy a borrar esto para poder explicar un poco las celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas, por naturaleza química, están compuestas principalmente de un elemento. Ese elemento se llama silicio, ¿sale? Entonces, la composición química de esta pequeña celda fotovoltaica principalmente es silicio, ¿sale? No quiero que lo olviden porque eso es muy importante. ¿Qué pasa con el silicio? La celda fotovoltaica la celda fotovoltaica se va a componer por silicio, y dependiendo de la estructura química que logremos dentro de la celda fotovoltaica, es como nosotros podemos tener tres tipos de celdas. Por ejemplo, celdas que estén hechas de silicio policristalino, monocristalino
o amorfo. ¿Sale? Puede ser policristalino, monocristalino y amorfo. Al final ya las puse así, voy a poner monocristalino abajo, pero prefiero que estén en ese orden. ¿A qué se refiere con policristalino, monocristalino o amorfo? ¿Qué pasa? Que el silicio proviene de una arena de la naturaleza y este silicio entra a un proceso de purificación. Entre más purificado esté, es mejor. Sin embargo, nosotros decimos que el silicio está más purificado y tiene mejor arreglo molecular, entonces tenemos una celda monocristalina. Si tenemos un arreglo más o menos y que en la estructura del silicio vamos a tener muchos cristales, por eso se dice que es multicristalino o policristalino. Y vamos a tener el amorfo, que realmente no tiene como una estructura definida, por eso es amorfo. Los cristales están hechos telarañas dentro de la celda fotovoltaica. Entonces no nos confundamos. Monocristalino, como su nombre lo dice, hay una sola estructura de un solo cristal. Por eso hace que el arreglo sea como muy ordenado, ¿sale? Ahora, el policristalino es multicristalino. Significa que hay muchos cristales en esa celda fotovoltaica. Es decir, hay como varios arreglos, pero ahí están, no hay bronca. Y el amorfo es que de plano tiene inmensidad de cristales que no tienen forma definida. Por eso se dice que es amorfo. Ahora, nosotros, ¿cuáles utilizamos más? Regularmente todos los paneles solares que ven están hechos por celdas de silicio, pero de silicio policristalino. Este es el que más se utiliza. ¿Por qué? Por su eficiencia en la transmisión de electrones y por su costo. El policristalino igual es un excelente conductor, de hecho es muchísimo mejor que el policristalino, pero es muy costoso, entonces deja de ser rentable tener celdas tener células monocristalinas a policristalinas. Lo más conveniente es la policristalina. Y la amorfa definitivamente no tiene la propiedad de transmitir electrones. Nosotros lo que vamos a ver ahorita es que necesitamos un flujo de electrones para que nosotros podamos convertir la energía de la luz, la energía solar, a electricidad. Entonces, rápido muchachos, en resumen. Cuando hablamos de un sistema fotovoltaico, vamos a referirnos a un sistema que transforma la luz solar en electricidad. Fin de la historia, ¿sale? Y vamos a decir que la parte mínima, la parte más pequeña de un sistema fotovoltaico va a ser la celda fotovoltaica. Aquí la representamos con un cuadrito y que, bueno, ya los borré, pero ya habíamos puesto en un panel como es que se veía. Esta parte mínima de la celda fotovoltaica va a estar constituida por un compuesto químico llamado silicio. El silicio proviene de una arena. Esa arena entra en un proceso de purificación de tal forma que atómicamente puede tener un cristal y de tal forma que está monocristalina y que es la mejor. De tal forma que puede ser multicristalina o policristalina, es decir, puede formar varios cristales. Y tenemos la segunda. Y la tercera, que es monocristalina, que es amorfa, y que esta definitivamente no tiene ninguna estructura definida en sus cristales, ¿sale? Ahora bien, lo que les comentaba, le pongo la palomita al policristalino porque es la más común y es la que nosotros utilizamos principalmente. De hecho, si nosotros vamos a la división en el laboratorio, que se dan cuenta que están los paneles solares, están hechos de células policristalinas, ¿sale? Policristalinas porque son las más comerciales. Las monocristalinas son muy eficientes, pero son muy costosas. Entonces, si nos damos eficiencia, esta es la más eficiente. Vamos a poner aquí un signo de más y un signo de menos y vamos a colocar acá la palabra eficiencia, ¿sale? Entonces, hablando de eficiencia, van a tener mayor eficiencia las monocristalinas que las policristalinas. Si hablamos de costo, vamos a poner acá costo, van a ser más costosas las monocristalinas que las amorfas.
Entonces las policristalinas siempre van a tener no van a ser ni tan costosas, a lo mejor no van a tener la mejor conductividad electrónica, sin embargo nos sirven para los sistemas fotovoltaicos, que es el objetivo, ya que la primera ya decíamos que es muy costosa. Entonces con esto tenemos ya lo que es la composición de lo que es una celda fotovoltaica, y que quedamos que eran de silicio. Ahora bien, voy a borrar esta parte de monocristalino, policristalino, para que ustedes entiendan mejor cómo es que funcionan estas celdas de silicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Con las celdas de silicio nosotros vamos a tener cómo se va a lograr esa conducción electrónica. Para que exista un flujo electrónico nosotros debemos tener celdas de silicio, pero con determinadas características. Entonces, lo que yo necesito, y es importante y viene en su examen, muchachos, es que quede comprendido que las celdas de silicio le voy a hacer un zoom, como si hiciera un corte, y lo voy a poner acá. ¿Sale? Aquí está. Entonces, pareciera que esa es la pared de la celda, ¿sale? Es como si yo hiciera un super zoom. A ver, voy a borrar esto para que quede como mejor entendido. Y vamos a ver. Supongamos que esta es nuestra celda de silicio, ¿sale? Y de nuestra celda de silicio vamos a hacer un super corte aquí, de tal forma que es como si yo hiciera un zoom de todo esto, de una de sus paredes, ¿sale? Yo hago un super zoom y sale este corte, ¿sale? Entonces, acá tenemos nuestra celda, quedamos que esto es de silicio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener dos partes en la celda de silicio, dos partes, una parte superior que se llama N y una parte inferior que se llama P, es decir, la celda va a estar dividida en N y en P. ¿Qué significa N? A N lo vamos a caracterizar como la parte negativa y a P la vamos a caracterizar como la parte positiva, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que me va a generar un flujo de electrones? Si llega la luz e incide directamente los rayos solares sobre mi celda, que es esta, suponiendo que aquí incide la luz y los rayos solares, la luz va a llegar en forma de fotones. ¿Qué quiere decir? Que a esta pared que está acá arriba va a llegar lo que se llaman fotones. Los voy a representar por una F y un círculo. Esos fotones que vienen de la luz que está intercediendo, si llegaron directamente a la celda no pasa nada, porque el silicio está estable. El silicio molecularmente está amarrado, no tiene libertad. El silicio está tranquilo. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si llega un fotón a un silicio que está completamente amarrado, porque tiene todos sus orbitales completos y demás, no va a pasar nada. Y por lo tanto no voy a tener un flujo electrónico y por lo tanto yo nunca voy a poder generar corriente eléctrica. Sin embargo, lo que yo tengo que hacer es generar una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial la voy a generar justamente con estas dos partes, con N y con P. Pero ¿cómo consigo N y P? N y P se consiguen haciendo una dopación. ¿Qué es dopar, muchachos? Dopar es cuando introduces una sustancia ajena a ese objeto con el fin de que cambie su actividad. Es decir, si yo voy a dopar la parte N y voy a dopar la parte P, la parte N que es negativa, jóvenes, todos sabemos, las partes negativas de un elemento es porque tiene un exceso de electrones. Electrones lo representamos así, por eso es negativo, porque hay electrones de más. Y la parte positiva es porque tiene precisamente ausencia de
electrones. Una tiene exceso y otra tiene ausencia. Por eso esta parte se torna positiva, por eso esta parte se torna negativa. De ahí que viene N y P. ¿Qué tengo que hacer con esto de dopar? Debo de tener celdas solares, celdas fotovoltaicas de silicio, pero de silicio dopado. Entonces, acá voy a tener un tipo de silicio y acá voy a tener otro tipo de silicio. Entonces, entrando un poco a la química,